6:39 de la mañana, nosotros continuamos con más de Primera Página y a esta hora nos corresponde darle la bienvenida a nuestro primer invitado de hoy. Él es José Vicente Aro, abogado constitucionalista y además consultor y profesor universitario. Muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Buen día. Muchos temas que discutir el día de hoy que tienen que ver, sin duda alguna, con la Constitución y estas acciones que ha venido emprendiendo diversos funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro. Ayer, el Contralor General de la República anunció la inhabilitación de 3 diputados y también de algunos políticos de nuestro país, como Luis Ortega Díaz, Germán Ferrer, entre otros. ¿Qué representa esta acción por parte de la Contraloría al inhabilitar políticamente por 15 años a estos diputados y a estos políticos de nuestro país, tomando en consideración que no específicamente es la Contraloría quien debe realizar estas acciones? En particular, sobre este tema se ha pronunciado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y también la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y en este sentido, en el caso Leopoldo López, con respecto a las inhabilitaciones administrativas que tuvo con motivo de su gestión en la alcaldía de Chacao y que fueron inconstitucionales, primero la Comisión y luego la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en un fallo de noviembre de 2011, ellos señalaron que estas inhabilitaciones no tienen carácter constitucional, que son violatorias de derechos políticos, no solamente de los derechos políticos de los inhabilitados, que es el derecho a ser electo en un cargo de elección popular, sino el derecho político de los electores, que es el derecho a elegir a las personas de su preferencia en determinados cargos políticos. Y también ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos en ese sentido que esto viola en general Convención Americana de Derechos Humanos, entre otros tratados internacionales, de manera que son acciones que no corresponden en modo alguno a la Contraloría, que son contrarias a la Constitución, que son contrarias a lo que es la Convención Americana de Derechos Humanos y que solo pueden ser tomadas en la República de Venezuela, solamente pueden ser tomadas por un tribunal previo proceso judicial mediante sentencia definitiva y firme, donde se además determine que se ha cometido un delito y que con eso se acarrea, si es el caso, la inhabilitación política de una persona. ¿Qué busca el gobierno de Nicolás Maduro con estas acciones? ¿Qué busca la Contraloría General de la República? Pues vemos estas acciones que sin duda alguna no cumplen con lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. ¿Pero qué busca el gobierno nacional con esta acción? Lo mismo que busca con los ataques a la Asamblea Nacional: desarticular a la dirigencia opositora, procurar quebrantar a la dirigencia opositora, a aquellos que están haciendo acción política desde el Parlamento, aquellos que están haciendo acción política desde el exterior, en este caso, por ejemplo, personas que están en situación de asilo o que están en el exterior por razones forzadas, por persecución política, personas que están haciendo acción política para poder lograr en el país una transición y que es lo que esperan la mayoría de los venezolanos. Entonces, de alguna manera lo que se busca es sacar del juego político, pero se está sacando del juego político quebrantando nuevamente la Constitución, quebrantando tratados internacionales en materia de derechos humanos y, por supuesto, dejando por delante todas las potestades, competencias, atribuciones que son privativas de otros poderes públicos. Estas acciones han sido rechazadas por organizaciones internacionales, también por ONG, por la Unión Interparlamentaria, también se pronunciaron hace algunos días por las acciones que ha emprendido el gobierno de Nicolás Maduro contra los diputados de la Asamblea Nacional. Pero ¿dónde se puede elevar esta denuncia que no solo sea tanto los poderes de nuestro país como estas organizaciones internacionales? Sí, además de lo que es la Unión Interparlamentaria, sí es importante documentar todo esto ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, documentarla ante lo que es todo el sistema de la OEA, específicamente el Consejo Permanente de la OEA, de cara o mirando la Carta Democrática Interamericana, y también documentarlo ante la Organización de Naciones Unidas. Pero más allá de esas acciones, creo importante, relevante, que la Asamblea Nacional también tome acciones de carácter interno, de carácter político, como por ejemplo, 3 acciones básicas, fundamentales que tendría que hacer la Asamblea Nacional para protegerse de estas arremetidas que ha tenido objeto en los últimos días. Primero, el determinar, conforme al artículo 187, numeral 20 de la Constitución, qué personas de aquellas que fueron electas por el partido PSV
como diputados siguen o no siendo diputados principales o suplentes, porque hay muchísimas de estas personas que están ocupando otros destinos públicos. Son alcaldes, son gobernadores, son ministros, son incluso constituyentes o miembros de lo que yo considero particularmente una ilegítima Asamblea Nacional Constituyente, pero están allí. Y entonces, en ese caso, esas personas que tienen otros cargos públicos, incluso muchos como ministros o como viceministros, ya perdieron la condición de diputados, principales o suplentes. Tenemos decenas de casos allí. Entonces, con base en eso, se puede determinar quién califica o no como integrante de la Asamblea Nacional, qué curules efectivamente ya han quedado vacantes por vacante absoluta en el cargo de estas personas por haber aceptado otros destinos públicos remunerados, lo cual está prohibido en la Constitución, y entonces a partir de allí volver a replantear cuál debe ser el quórum de instalación, deliberación y funcionamiento de la Asamblea Nacional para así salir de la zona de peligro de no poder sesionar por falta de quórum. Eso es la primera medida desde el punto de vista interno que yo tomaría. La segunda medida sería declarar en sesión permanente el Parlamento, más allá de las sesiones extraordinarias que se han convocado ahora en la época de receso parlamentario. Creo que ¿usted sugiere que no tomen el receso? Que no lo tomen y que en su lugar, que siempre el receso parlamentario funciona en la comisión delegada, hay que aclararlo, y se convoquen sesiones extraordinarias, como se ha hecho para el próximo martes, en su lugar se declare en sesión permanente la Asamblea Nacional. La declaratoria de sesión permanente, desde el punto de vista práctico, tiene muchas incidencias y muchos aspectos que pueden ser convenientes para la Asamblea Nacional en medio de esta arremetida. Entre otras cosas, puede sesionar a través de unas reglas ad hoc que, conforme al reglamento interior de debate, establezca a los efectos de las sesiones en cualquier sitio del territorio nacional. Además, puede incluir en el orden del día, asuntos que no hayan sido originalmente propuestos y puede hacerlo a través de una moción de censura, una propuesta del presidente del Parlamento. En general, flexibiliza lo que es el régimen de sesiones del Parlamento para accionar desde el punto de vista práctico. Y tercero, resalto, y ya lo decía anteriormente, el tema de poder sesionar en cualquier parte del territorio nacional, e incluso no solamente en lo que es un cabildo abierto, sino un auditorio, etcétera, para evitar que se le bloquee el acceso al Palacio Federal Legislativo, lo que ya hemos visto en el pasado. Abogado, a propósito de este tema y la situación actual de la Asamblea Nacional, el gobierno de Nicolás Maduro ha insistido en el adelanto de las elecciones parlamentarias. ¿Qué constitucional, en qué artículo de nuestra Carta Magna está destacada esta competencia de adelantar las elecciones parlamentarias? Vamos a estar conversándolo en la próxima parte. Cuando son las 6:47 de la mañana, una pausa y en breve continuamos con más.